Muy bien, muy buenas tardes, noches, amigos de Serovka. Bienvenidos a su espacio de Aprendiendo Más. Hoy, como siempre, me acompañan el profesor Rafael y Miguel Martín Landrón. ¿Cómo están, profesores? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, sí. Muy Qué buenas bueno. noches a todos. Sí. Así es. Bueno, fíjense que hemos estado hablando durante estas semanas todo lo que tiene que ver con nanodosimetría. Hemos comenzado a hacer un análisis primero de algunos aspectos de la radiobiología, luego del impacto o de todo lo que tenía que ver con la interacción, con las interacciones que se podían estar produciendo a esa escala. E indudablemente tenemos que pasar por la aplicación de lo que son las simulaciones para entender hasta ahora justamente qué es lo que ocurre a esta escala nanométrica. Es decir, cuando nosotros estamos hablando en estas dimensiones, por ahora, o no utilicemos el por ahora, ¿no? Aquí en Venezuela es un poquito complejo, pero mientras tanto, mientras no tengamos otros instrumentos de medición adecuados, o mientras podemos lograr llegar hasta esos aspectos, bueno, ineludiblemente la simulación se convierte en nuestro aliado en estos aspectos, ¿no? Y para el día de hoy, bueno, vamos a conversar justamente sobre estos aspectos y el profesor Miguel, bueno, vamos a ir conversando y analizando sobre las diferentes aplicaciones. Bueno, muchas gracias por la entrada. Para referirse a las simulaciones que normalmente se hacen, sobre todo para el transporte de radiaciones, que es un tema esencial para plantearse cualquier dosimetría en cualquier escala. eh, Realmente se viene de hace un tiempo desarrollando una cantidad de paquetes para hacer la simulación que todos tienen un origen genérico en un paquete que se denomina GAN4 o GAN4, que es utilizado o ha sido desarrollado en colaboración en diferentes instituciones de investigación universitarias, académicas, y que tiene estrecha también colaboración, entre otras esas instituciones, el propio CERN que está. Y la ventaja que tiene el GM4 es que puede introducirse cualquier tipo de física que tenga que ver con las radiaciones que se van a transmitir. Para los efectos de una aplicación al tema de dosimetría, es bueno pensar en el GAN4 en su aplicación hacia la física médica, esencialmente. Y gracias al interés de todos los que han colaborado en desarrollar el GAN4, muchas de estas, de este acopio de algoritmos con los cuales se puede hacer la valoración del transporte de radiaciones, se puede llevar inclusive como podemos plantear a una computadora de escritorio donde se pueden hacer las simulaciones. Entonces, aquí estoy mostrando en esta lámina todos aquellos paquetes que son los que de alguna forma han establecido, digamos, líneas de código o interfaces de código que permiten directamente relacionarlos con intereses dentro del área de la física. En el caso general del GEAN4, el GEAN4 sirve, entre otras cosas, para determinar características de los detectores que se utilizan en el CERN. Entonces, los intereses que tiene el CERN en cuanto al conocimiento de la física fundamental asociada a las partículas elementales, todas las que sean, eventualmente es muy diferente a los objetivos un poco más inmediatos que se tienen en el ámbito de la física médica. Y aquí estaría el propio GEAN4, se ha desarrollado de esa colaboración un toolkit que viene ya establecido como una máquina, puede estarse como una máquina virtual en cualquier computador, bueno, mientras no sea tiene que tener ciertas prestaciones ese computador, pero tiene todos los elementos necesarios para trabajar con él el Jamfor que estoy indicando acá con este logo es el más directo, el más de primeros principios, por decirlo de alguna forma, que tiene todas las aplicaciones.
Luego hay unas que han ido saliendo con el tiempo. Una que salió de primera fue una llamada Gate, utiliza toda la infraestructura que aporta Geofor, pero ya con una interfaz que permite hacer unas evaluaciones en el ámbito de las imágenes médicas, sobre todo imágenes de tomografía y emisión de positrones. Y ha ido extendiéndose a incluir radioterapia, medicina nuclear y otras características, protección radiológica, en fin, tiene las mismas extensiones que tiene el propio Geofor básico. O básico no fundamental, que básico no tiene nada, es bastante complejo en sí como software. Y han salido otras dos después de Gate. Una se llama GAMOS, que GAMOS significa Geofor Based Architecture for Medicine Oriented Simulations, que esta es directamente enfocada a física médica y esta es completa en el sentido de todas las posibles aplicaciones de física. Aunque en la física que maneja Geofor hay física que, por ejemplo, en física médica está algo lejos de ser utilizada, como puede ser una irradiación mediante muones. Claro. Eso no es algo que lo estamos esperando de inmediato, pero se pueden hacer se pueden hacer evaluaciones que pueden tener uso en aplicaciones diferentes de la física médica y lo más interesante de todo es que están a escala manejable a nivel eh, nos da independencia, no hay que recurrir a un gran centro de computación para hacer los cálculos, no Claro. puede Lo resolver importante, una cantidad de lo problemas. importante del tema de las simulaciones es que nos permite ver hacia futuro cuando todavía no tenemos las herramientas que nos permitan hacer las mediciones reales, ¿no? En el mundo real, Eh, no necesariamente. Exacto, Entonces, exactamente. permite ir abriendo el camino de qué es lo que veríamos para luego confirmarlo o refutarlo una vez que la tecnología nos permita hacer la correspondencia o la evaluación adecuada. Así que obviamente la simulación se convierte en una herramienta predictiva, en una herramienta de valoración de lo que ya efectivamente existe y que la tecnología nos permite medir. Y por supuesto, bueno, en una herramienta de medición o de posibilidades de generación de hipótesis. Claro, en principio, muchas de las simulaciones que se producen con Geofor, en algunos casos, si se hace una comparativa con un experimento hecho en las mismas condiciones, pues la semejanza es bastante notable. Es decir, claro que el, y el punto está aquí que podamos hacer una comparación con experimentos. Ya en todo lo que se ha charlado en los capítulos anteriores, hemos visto que los experimentos para nanosimetría tenemos que, de alguna manera, se están empezando a producir experimentos que aportan valores que permiten luego ser comparados con la simulación. Pero en aquellos experimentos donde ya a escalas, digamos, macro y micro, algunos de ellos, en principio, ya las simulaciones obtenidas por Geofor o alguna variante de Geofor dan un resultado muy similar al que se podría obtener del experimento. Y es porque la simulación cada vez se acerca más como modelo no voy a decir ese término que suena tan duro, a la realidad, porque aparte de la realidad desconocida por nosotros en muchos aspectos, pero, pero va a- afinándose en ese sentido. Para concluir un poquito esta lámina, el TOPAZ es uno que nació básicamente para definir terapias hechas con haces de protones o iones, pero que también le ha dado una variación hacia cualquier aplicación en física médica, y en particular todos ellos, y aquí viene la parte ya, vamos a ponernos un poco a tierra sobre lo que sería el nivel, movernos hacia escalas más bajas. Todos ellos tienen una versión que puede ser aplicable a eh, directamente valorar interacciones con el ADN o con moléculas. O sea, estamos llegando no solamente a la nanoescala, pueden hacerse simulaciones a nivel de nanoescala, sino que también inferior a nanoescala. Claro, cuando pensamos en grandes moléculas como es el ADN, eventualmente es nanoescala, pero hay personas que trabajan directamente sobre una proteína. La proteína no es exactamente nanoescala, es una molécula grande, pero no necesariamente es una nanoescala.
todavía una escala más baja. Y eventualmente esto se extiende. Entonces todos ellos tienen versión. El mismo GEAN 4 fundamental lo que hizo fue anexar todos aquellos parámetros que manejan GEAN 4 normalmente, como son, por ejemplo, la geometría, los materiales, eh, los rangos de la aplicación de la física en cuanto a la energía, qué física es la que se usa, si es física del electromagnetismo o no, si los rangos de energía están considerados. Hay muchos modelos para plantear la física del electromagnetismo y entonces eventualmente todo eso se ha ido adaptando para bajarla. Ok. Digamos rápidamente, aquí se ven algunos ejemplos de cómo puede estar. Aquí está la página web en la cual uno puede acceder al GAMOS sin ningún costo. Puede uno bajarse la máquina virtual o todo el software para que sea instalado en su propia máquina y además el manual. Y bueno, es cuestión de sentarse a estudiar o si alguien desea meterse en este campo, eso tiene la puerta abierta. También se puede tomar el curso. Hay un curso que ofrece el CIEMAT en España. Bien. Luego está Gate, también es igual, en el sentido de que Gate proporciona de forma libre, completamente, su propia máquina virtual, que cuando hablamos de máquinas virtuales, no podemos pensar que en cualquier tablet se va a poder instalar, cualquier laptop de pequeña capacidad se puede instalar, pero tiene que tener ciertas condiciones de memoria y de disco duro que lo permitan, pero no es tampoco es una estación, una superestación de trabajo necesario montar. Aquí están un poco las referencias de las páginas donde se puede conseguir y tal mismo, se puede conseguir toda la documentación, la máquina virtual completa. El Jamford DNA, que sería la versión, el toolkit, o sea, la máquina virtual completa que incluye Jamford y todas las, no llamamos accesorios, todas las interfaces necesarias para poder llevarnos a la escala del ADN, están allí también, se obtiene de forma completamente gratuita. Esto es muy interesante porque todos estos softwares, como finalmente han sido hechos en colaboración, eh, su, su, su distribución es gratuita. Eventualmente algunos pueden necesitar que se haga un curso, sobre todo para que el usuario se oriente a hacer ese curso, pero, y eso puede ser a lo mejor tener un costo, pero en principio, si hay la disponibilidad de estudiar y de sentarse a jugar con el mismo software, uno puede lograr avanzar relativamente rápido con él. Y el que me falta aquí de la lista es el Topaz, pero en su versión NBIOS. O sea, el Topaz es, en un momento determinado, Topaz exigía como requisito asistir a un curso de 2 horas, que era una conferencia gratuita, donde le explicaban a uno cómo usar Topaz y luego le daban un código para bajar toda la instalación. Actualmente es directo, no hay que estar anotado, se baja la instalación, hay sus manuales y todo, y el Topaz NBIOS salió ya como para incluir aquellas características que tiene que tener para irse a una escala, sobre todo una escala micro y digamos nano a nivel del ADN. Okay. Un poco qué es lo que ocurre en estas simulaciones en términos digamos, de escalas y de escalas de tiempo. Esto está tomado directamente de la página de Topaz NBIOS. Ellos tienen una primera etapa que es una etapa donde está establecida la física que es necesario tener en las simulaciones. Y aquí estamos hablando de física que va desde física, digamos, alta energía, porque muchos de los intereses de estudiar la nanosimetría tienen que ver, lo veremos un poco en términos de las publicaciones que se van a mostrar en adelante, tienen que ver más con el efecto de protón, de una cierta cantidad de megaelectronvoltios que está incidiendo o electrones de alta energía que eventualmente no es que es física de baja energía, pero cuando hablamos de baja energía me refiero a que
la etapa de física contiene energías que son inclusive aquellas que tienen que ver con ionizaciones de átomos, que estamos hablando de niveles que están del orden de los electronvoltios o decenas de electronvoltios, que son energías relativamente bajas. En todo proceso de simulación hay como una energía de corte hasta donde llega el proceso. Y estos pretenden que esto vaya a todas las escalas. Hay una etapa también donde la parte de física determina que se excitan moléculas de agua, que se ionizan moléculas de agua, que se producen electrones solvatados, pero también hay una parte donde hay una parte física-química que tiene que ver con la producción de radicales libres, con la difusión y con interacciones mutuas que puede haber entre las cosas. Entonces eso está contemplado en el software. O sea, eso está allí. No es una cosa que, tengo que hacer una cuenta por un lado y eventualmente está dentro de la misma simulación. Está luego que hay que definir, estos casi son etapas fundamentales en un proceso Janford típico. Hay una definición de la física, hay una definición de la geometría, qué geometría es la que está sobre la cual está ocurriendo, y ahí es donde aparece justamente el factor de la escala. Entonces, si uno plantea una geometría donde estamos hablando de una célula, pues es una cosa. Si estamos hablando de una fibra de ADN, es otra, ya estamos en otra escala. Y si estamos hablando de eventualmente moléculas que pueden estar formando parte de la membrana celular, que también pueden alterarse, eso también puede estar allí tomado en cuenta. Entonces, ¿qué objetivo persigue todo este camino? Bueno, establecer daños directos sobre el ADN y daños indirectos sobre el ADN. Entonces, esto es lo que maneja uno realmente con topas o con un GEAN 4 cualquiera, de todo lo que he mencionado, todo lo que se podría estar modelando allí. Pero luego, esta otra parte es la que tiene que ver con los modelados de las reparaciones, el mecanismo de reparación del celular y lo que llaman ellos el endpoint calculation, que es la finalidad que se persigue con todo esto, que puede ser, bueno, si la vemos en lo que se ha mencionado anteriormente, podría ser la dosis a nivel de nanodosimetría, es decir, establecer criterios que van allí. Eso puede ser el endpoint en este caso, que podría estar ocurriendo antes de pensar en esto. Este endpoint que está mencionado aquí es, bueno, ya la aplicación directa en radioterapia o como un resultado a nivel macro del tejido que se está tratando. Y esto que está aquí abajo representado es la escala de tiempo en la cual operan todas esas. Y uno se puede dar cuenta que todo esto que está ocurriendo aquí, que es la parte interesante, la parte que se discutió en días anteriores sobre la nanosimetría, ocurre a escalas de tiempo extremadamente cortas, inferiores al microsegundo. Inclusive es muy común algo del orden del picosegundo. Entonces, esto es bastante esquemático para representar lo que viene ocurriendo. Aquí hay un ejemplo de una aplicación, aquí está la referencia en la cual se puede ver de dos maneras, una gráfica y otra sería a nivel de código. El código no se ve muy bien, me disculpan eso, en el sentido del tamañito de las letras, pero aquí hay una parte interesante porque este es como un artículo fundamental de que diseñaron TOPA, que también es un proyecto colaborativo entre, no recuerdo qué hospital en Norteamérica y eventualmente una universidad y creo que está Stanford metido entre otras de las, eh, no sé si la Universidad de Stanford es la que está metida y quizás está metido, hay lo que llaman en inglés un facility que tiene que ver con radiaciones que está en la misma locación. Entonces todo esto está integrado y ellos, esta extensión proviene de ese grupo y la idea es aplicarlo a hacer radiobiología a nivel celular y subcelular. Entonces ya que hay un interés en manejar escalas, nivel micro, que sería a nivel celular,
Y subcelular ya podríamos estar hablando de algo a nivel de nanoescala. Eso es lo que puede haber. Entonces, ¿qué es lo que está representado en esta gráfica? Una combinación de cómo en el mismo código están las dos escalas metidas. Esto es una nanopartícula de oro que tiene un tamaño de 200 nanómetros, que está analizada, y esto sería el comportamiento de, en este caso creo que ellos usaron protones, que están pasando a través del sistema, y aquí hay una escala que estaríamos hablando de magnitudes de los micrómetros, que es la escala del agua. Hay procesos de eh, interacción que ocurren a nivel del agua. Aquí habrá generación de especies eh, radicales libres, especies reactivas, demás cosas. Y en esta otra zona lo que va a haber es eh, producción de electrones secundarios por el paso a través de la nanopartícula de oro. Pero aquí se manejan ya estructuras que tienen dos escalas. Y eso se maneja esencialmente con dos grupos de líneas de código que son casi escritos igual, y lo único que se cambia son los parámetros. O sea, el nivel de interacción que puede tener un usuario de estos códigos con el código principal, gordo, fuerte, que hace todas las cuentas, es realmente muy sencillo. Es plantearse el problema y codificar pocas líneas de código que dan efectivamente una simulación además muy valiosa. Y esta sería, por ejemplo, la escala de la nanopartícula. Eh, Se pueden hablar de diferentes geometrías, pero esas geometrías van desde micro hacia nano. Por ejemplo, hay diferentes versiones de formas de células que son elipsoidales, incluyen núcleos, incluyen mitocondrias, o incluye algún otro tipo de organelos dentro de la célula. Tenemos células que son además muy elementales. Hay células que tienen formas irregulares, por ejemplo, fibroblastos, muchas veces, y hay inclusive neuronas completamente establecidas. De manera que se puede establecer el daño que puede haber a nivel del cuerpo de la neurona y de todas las dendritas que puede tener. Esto es, esto permite, todo eso la simulación lo permite. Ya a nivel de una escala intermedia, ya estamos en el interior de la célula. Por cierto, a nivel de células estamos inclusive a nivel que ya va un poquito por arriba de micro, porque podemos estar hablando, y uno de los ejemplos que voy a contar hoy, maneja una pequeña red neuronal con unas cuantas neuronas, y se puede determinar el grado de daño que se produce a nivel de cuerpos neuronales y a nivel de dendritas. O sea que es un bastante elaboradito. Y aquí tenemos una escala intermedia donde estamos hablando de algo que puede forma de representar el núcleo, pero inclusive luego más adentro vamos a representar las fibras de cromatina. A una escala todavía más baja se pueden representar plásmidos, ARN directamente, e lípidos. Y aquí no muestro una escala todavía más baja donde se puede llegar a un nivel de proteínas, niveles de moléculas bastante más pequeñas, que podrían ser de estas estructuras que se presentan aquí. En la generación de las especies reactivas, como dijimos antes, hay una serie de escalas de tiempo. Aquí nos vamos a mover desde pocos 0 segundos hasta 10 a la menos 4 segundos. Pero aquí hay una cantidad de especies reactivas que se producen. Hay radicales libres de oxígeno, H2O2, H2O, pero reactivo, o sea, toda esta cantidad, electrones sorbatados, hay una cantidad determinada de ellos, y la simulación puede producir resultados en todo este rango de tiempo. En particular, aquí hay un trabajo, por cierto, esta es una persona que Ramos Méndez está en la Universidad de California, si no estoy equivocado, pero ustedes podrán verlo mejor si toman datos de la referencia. Él tiene muchísimos trabajos donde hace simulaciones donde lo que importa aquí es obtener en qué proporción se generan especies reactivas, que va a ser uno de los factores importantes para poder establecer un daño al ADN. El énfasis en lo que
yo estoy presentando hoy ha sido en poder establecer el daño al ADN y con eso poder, digamos, no tanto busca la nanosimetría en el sentido de evaluar una dosis, pero hay cantidades, por ejemplo, donde uno ve la probabilidad o la cociente de especies reactivas que se producen por cada 100 electronvoltios en función de la transferencia lineal de energía, el LED, pues tenemos comportamientos que aquí reflejan las curvas continuas en diferentes colores. Lo que reflejan es lo que está obtenido por topas, y los puntos experimentales son para diferentes. Los colores representan el color negro para electrones de una energía, no recuerdo ahorita exactamente la energía, pero ustedes pueden ver en el artículo. Los otros son protones de diferentes energías y estos son partículas alfa. Y se ve que las curvas de alguna manera hacen un match bastante razonable, que son las curvas provienen de la simulación, y los rangos de errores están mostrados en la gráfica que está abajo. Entonces, aquí dependiendo, esto es la especie reactiva que se está produciendo, es el radical OH, y aquí es el electrón sorbatado. Y el significado de los colores es el mismo en ambas gráficas, y uno se puede dar cuenta que la simulación, más o menos, dentro de lo que serían las barras de error, predice razonablemente el resultado de los experimentos, porque aquí hay evidencia experimental. Ojo, esto es a nivel micro, o quizás superior a micro. No es la escala nano, no estamos a nivel nano, pero es una información que puede ser vital para estimar el daño del ADN, y ya es una aplicación directa a radiobiología del Jan4, que el Lo Jan4 que pasa es originalmente. que creo que es importante aclararle a la audiencia que nosotros podemos ir de escalas mayores a escalas menores para ver cuál es la tendencia, o de esas escalas menores hacia las mayores, ¿no? Es decir, dependiendo de lo que conocemos o de las hipótesis que nosotros generamos en una determinada escala, y bajo ciertas premisas poder llevar la simulación hacia el ámbito que nos interesa, ¿no? Claro, y bueno, y también una cosa que también hay que recordar a la audiencia. eh, la radiación puede ser que esté siendo enviada un haz que tiene un diámetro determinado, por ponerlo en términos muy, Sí, pero eso no hace que la escala a la cual la radiación interactúa con la materia claro. es macro. Exacto. La radiación interactúa microscópicamente con la materia a nivel molecular, a nivel molecular. Y eso no es nano, eso es bastante más abajo que nano. Entonces, lo que estamos viendo es efectos de producir una gran colección de especies reactivas o de radicales libres que eventualmente producen a una escala determinada. En el sentido, estamos enfocando la simulación a un tamaño que sería el tamaño del ADN. O sea, a nosotros no nos interesa lo que no ocurre ni cerca del ADN. Claro. Como estas especies reactivas se producen y difunden y hacen su acción, eventualmente donde se produjeron, si esa difusión ocurre en una parte de la célula donde estamos lejos de participar cerca con el ADN, pues tendrán los radicales libres tienden no voy a usar el término neutralizarse, pero tienden a de alguna manera terminar de hacer su acción y tienen un rango de acción. Entonces, dependiendo de donde llegue la radiación, puede haber un daño al ADN. Aquí lo que se está concentrando todo el concepto es de llegar la radiación al ADN o cerca del ADN, tomando en cuenta la difusión que puede haber de los radicales libres y de todas estas especies reactivas, qué grado de daño se puede producir. Y eso, en principio, este es un parámetro importante, una de las cantidades que tiene que ser obtenido. Eh, de, creo que es el mismo trabajo. Aquí tenemos también una comparación, pero ahora en escala de tiempo. Lo que está en color morado
es la predicción que hace Topas, y esto que están en otras líneas punteadas, segmentadas, y creo que hay una continua, no, la No, punteada y la segmentada, corresponde a otros cálculos hechos con otras versiones de Jan 4. Poco este artículo intentaba, o, eh, digamos, probar que también se comportaba Topas para hacer una predicción, y bueno, vemos que razonablemente bien. Hay algunas predicciones que particularmente pueden ser quizás hechas mejor. Estos son para los mismos dos casos de especies reactivas que podemos tener, radical OH y el electrón exorbitado. Entonces, en ambos casos, podemos ver que Topas hace, bueno, un relativamente buen trabajo. Pero todas estas otras curvas son también producto de GenFold, solo que otros GenFold, quizás unos más directos, otros que no es usando precisamente Topas. Quiero recalcar esto, cada versión que uno saca tiene un rango de acción posible. No hay uno que es universal. Por si pudiéramos darle el nombre de algo universal, sería el Janford puro y duro, que es el que sirve de base para que los otros hagan la interfaz de software, que permite la facilidad para que el usuario pueda hacer la simulación de una manera accesible. Y digamos, siempre en cualquier trabajo de esto hay una inversión de tiempo que lo deseable es lograr resultados en el menor tiempo posible para poder obtener algo que sea útil y aplicable, ¿no? Eh, a esto lo puse como ejemplo porque esto viene siendo el código en Topas para representar una célula compleja, un fibroblasto. Aquí hay un citoplasma de una forma irregular, un núcleo y una serie de organelos que se pueden disponer. Y aquí se puede sacar toda la información. Se puede hacer, una de las cosas que permite el GIAN 4 es definir dentro de la geometría volúmenes sensibles que van a actuar como detectores. Es un término que suena así como un poco extraño. En ese volumen sensible se puede estimar en la simulación qué dosis llegó. Entonces, esto da elementos para poder construir una microdosimetría, porque uno puede evaluar la dosis completa que puede estar recibiendo la célula, pero también uno podría hacerlo en términos de ver qué dosis puede estar recibiendo el núcleo celular o alguno de los organelos o el conjunto de organelos. Y O esto, sea, o sea, eso significaría que podríamos considerar volúmenes en escala nano, en esto, nanoescala como tal. claro, exactamente, o sea, ya lo vimos antes, o sea, uno pudiera tener en la misma simulación algo que está a nivel micro y a nivel macro, perdón, nano, a nivel Sí. micro y a nivel nano. Y podríamos sacar información diferencial, o sea, que pudiéramos comparar. Claro, aquí hay que decirlo también, una simulación para que tenga una validez eh, o para poner los resultados que ya están mostrados antes, pues requiere que se hagan muchas y muchas y muchas y muchas historias, porque el Janfor Claro. lo que hace es manejar historias del transporte de las partículas que son el transporte de la radiación a través del medio que está ocurriendo, y eso, una que pase, tiene una historia que ya la vimos en las charlas pasadas, que es muy particular. Entonces, por ejemplo, Sí. definir el alcance máximo y todas esas cosas son usando muchas historias. Entonces, para que tenga relevancia la simulación, hay que hacer un número considerable de ellas, y es ahí donde quizás, es bueno decirlo, hace falta capacidad de cómputo, que normalmente si uno tiene un computador personal, no es esa la condición, pero siempre uno puede pensar en la posibilidad de armar un laboratorio donde uno tenga capacidad de cómputo y tener la forma de llegar a hacer simulaciones como debe ser hasta las últimas consecuencias. Ahora fíjate, una herramienta como esta permite, por supuesto, manejar, o sea, cuando se habla de un volumen de este tipo,
la energía impartida, que es una cantidad básica para el cálculo de todo lo que tiene que ver con las dosis, ¿no? Exactamente. Se puede manejar la energía, de hecho se maneja la energía impartida, pero también hay una conversión a dosis que también se puede hacer. Pero, por ejemplo, en caso de topas lo hará seguro, pero estoy más convencido, tengo más conocimiento de Gamos. En Gamos tú puedes dar la energía impartida, pero también puedes dar la dosis directamente. O sea, el sistema puede hacer una conversión. Y ojo, también se puede discriminar por tipo de partícula. Es decir, uno puede, digamos, el proyectil, la radiación incidente, son, qué sé yo, protones de una determinada energía. Bueno, y se van a producir fotones, rayos gamma, se van a producir electrones secundarios y va a haber todo una colección. Entonces uno puede discriminar cuánto es el efecto de la dosis por electrones secundarios, cuánto es el efecto de la dosis por gamma que se puedan producir, en discriminarlo, lo puede discriminar completamente. Y eso depende de qué características le dé a los volúmenes sensibles que tiene dentro de él. O sea, esto se puede complicar tanto como se quiera. Se puede hacer muy realista. Uno dirá, bueno, pero es que al fin y al cabo las células no son esféricas, ni son elipsoidales, ni son cúbicas, ni tienen forma de paralelepípedo, porque aquí hay varias geometrías que uno pudiera estar ensayando. Sin embargo, a lo mejor los efectos son muy similares, porque quizás la forma no es un factor importante. Y fíjate, con respecto a la velocidad de cómputo, yo no tendría una preocupación muy grande, porque la tendencia en este momento es a que eso dé un salto como creo que no se ha visto en una buena temporada. Hay una serie de posibilidades con los desarrollos nuevos que permiten pensar que la velocidad de cómputo y de almacenamiento, o sea, lo que tiene que ver con volumen de información, no va a ser un problema. No. O sea, Pero aún, ahí yo estaría muy poco preocupado en ese sentido. Yo estaría más preocupado por tener las herramientas listas. O sea, Fíjense, por lo que tiene que ver con el desarrollo mismo de las herramientas. fíjense claro, que no hemos hablado de un punto, un aspecto que lo hemos mencionado ligeramente o tangencialmente en otros conversatorios, pero que creo que es importante resaltar en este, y es el hecho del nivel de detalle que le coloquemos a las simulaciones, ¿no? Es decir, la simulación puede tener tantos aditamentos, tantas vistas o tantas vértices como quiera la persona que está realizando la simulación, ¿sí? Y sí, en así es. casos hemos visto cómo en la medida en la cual voy añadiendo y añadiendo y añadiendo detalles, al final termino viendo que me da un resultado muy similar al que hubiese tenido si le hubiese quitado Claro. 7 aspectos anteriores, ¿no? Pero todo eso es parte justamente del proceso de la simulación, es decir, entender, y yo creo que uno de los aspectos con los cuales quiero que se lleve la audiencia, es que la simulación, yo lo veo no como una foto, ¿no? No es como, ah, bueno, ya listo, quiero hacer una simulación y ya se acabó, no. Es más bien como un video, es un proceso en el cual yo voy incorporando diferentes factores, donde yo tengo una hipótesis preliminar y a partir de allí, bueno, voy determinando cuáles van a ser los aspectos que yo voy a considerar, cuáles puedo retirar, ¿sí? Y eso me lo va a ir dando Sí, justamente el nivel de confianza dentro de la simulación. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sí, es así. Ahora, lo que pasa, efectivamente eso es cierto. sí, pero ahora, o sea, yo comenté lo que comenté antes, más bien en función de la estadística que hay que considerar, Claro, más que los detalles. Pero claro. como tú dijiste muy bien hace unos minutos, eh, para ponerlo tal vez en un lenguaje liso y llano, hay muchos detalles que pudieran terminar siendo irrelevantes para lo que yo quiero ver. Entonces yo me Exactamente. tengo que quedar, por decirlo de alguna manera, con los detalles que son esenciales. Pero, pero, Miguel lo señaló antes, hay una estadística que hay que hacer y hacer la estadística toma tiempo. Entonces a Claro. alguien le pudiera preocupar el tiempo de cómputo para la estadística que hay que hacer. Pero yo diría que no hay razón, por lo que dije antes, la tendencia es a reducir considerablemente el tiempo de cómputo
sobre todo con los desarrollos que estamos teniendo precisamente en este momento. Okay. Pero hay refiriéndome a eso, todas estas, digamos, 4 versiones que yo he mencionado digamos, aplicación para hacer popular el Geant4, digamos, en Sí, términos de que mucha gente puede decir, yo en mi máquina tengo Geant4, así tú también lo tienes. Bueno, todas ellas tienen una serie de arreglos en el sentido de que, por ejemplo, esa historia que hay que seguirle una partícula en su transporte, pues muere en algún momento. Y no muere hasta el momento que la partícula se detiene, sino que Ah, la partícula ya tiene una energía que es irrelevante la que tenga. exacto. Entonces, y hay una cosa que también se utiliza bastante, que es que uno puede tener una simulación y te crea como un espacio de fase de la simulación. Y luego esto se repite con unas variaciones n veces. Entonces, eso uno puede tener algo donde se está generando la estadística, pero donde hubo el énfasis de producir algo más o menos detallado fue una vez, pero luego la reproducción n veces es menos tiempo. ¿Okay? Así es, sí, señor. sí, Bueno, bueno, existe también la posibilidad, pero eso ya es sumamente viejo, si lo vemos de esa manera, de distribuir el cálculo. sí, no, Claro, O sea, eh, usar una red de máquinas para exacto. hacer el trabajo, por ejemplo. yo estoy seguro que nuestros colegas del CERN, que tienen que hacer unos cálculos y unas simulaciones que son extremadamente más complejas de las que queremos nosotros hacer acá, o desearíamos hacer por esta vía, no lo hacen con unas máquinas de escritorio cualquiera. Y Claro, lo hacen probablemente usando toda la paralelización posible y distribución posible. Porque ellos están, aquí al menos nosotros podemos modelar la geometría, pero ellos están en una situación donde hay territorio completamente desconocido, inclusive para ellos. así, así es. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, nos movemos en un rango de energía que va hasta, o sea, los 500 megaelectronvoltios, desde 10 electronvoltios a 500 megaelectronvoltios. Sí, pero ahí conocemos la física de eso, pero Claro, ellos no. La física más allá de donde ellos están tratando de llegar no está del todo establecida. Entonces ahí ellos sí tienen que recurrir a un recurso computacional, pero hay una cantidad de, bueno, desde que yo descubrí estos paquetes, yo me he vuelto adicto y yo espero que alguna persona de la audiencia que se atreva a montar alguno de ellos le dé una adicción similar, porque esto muy se bien. pone interesante, se pone Nada, Sí. interesante. Y espérate, y en relación al cálculo distribuido que yo mencioné, que haya cooperación de un grupo. O claro, sea, hay personas que pueden conectar sus máquinas en red. así es. Claro, Yo te hablo ya ahora de máquinas de escritorio. Claro, Las claro. pueden conectar en red para hacer cálculo distribuido de esto también. yo te voy a añadir una cosa a ese concepto. Eso ya ocurre. Hay cómputo en la nube, ya existe el cómputo en la nube. Sí, Amazon tiene un cómputo, Microsoft tiene la suya, hay varias nubes por allí que tú puedes armarte máquinas virtuales en la nube, las que tú quieras, claro, sí, también. pagando, obviamente eso no es gratis, pero tú te armas tu tremendo laboratorio de computación y tú puedes estar corriendo un caso, una parte de la simulación en una, luego en otra, en otra, en otra, de forma distribuida y ya está. Ojo, estos códigos son mm, ya las máquinas a las cuales uno puede tener acceso, digamos, en lo personal, tienen capacidades de paralelización. O sea, el mismo Windows, y creo que también pasa con Mac, con los sistemas Mac, ya uno puede implementar actividades paralelas en la máquina. No solamente porque tienen muchos procesadores, varios procesadores, sino que puede hacerse programación paralela. Y yo no estoy seguro de que no tarde mucho en llegar versiones de estos software que ya vean la posibilidad de que haya paralelización. Ahí no digo yo cuánto más puede mejorar el tiempo para hacer el cómputo. O sea, eso
Eso seguramente es una de las cosas. Bueno, yo voy a continuar. Yo diría, profe, en aras del tiempo, que paremos más bien acá y hagamos una segunda, hagamos la continuación de esta fase el próximo jueves. ¿Qué le parece? Ok, también es perfectamente válido. Como para Ok, Perfectamente que válido. ya hemos sentado Eh, las generalidades, ahora vamos a empezar al nivel de detalle ah, en geometría, código, vamos a empezar un poquito más profundo y así además dentro de la audiencia les da chance de revisar alguna de las bibliografías, de hacer algunas consultas a aquellas personas que ya quieren empezar a incursionar o descargar, entonces bueno, ahí podemos ir conversando. sí, y me parece muy bien y yo cerraría diciendo, y voy a hacer como un sponsor de estos software, eh, no son, no son pesados de, o sea, el- las máquinas virtuales, por cierto, la máquina virtual se instala con un software adecuado para máquina virtual. Correcto, claro. Hay, hay software de máquina virtual gratuitos, como es el que produce, que es el VirtualBox, que es el que produce la empresa Oracle, y hay otro que es se llama, que también te produce máquinas virtuales, que se llama, ay, se me fue el nombre, que también, que existe una versión paga, Ujú. que tiene unas ciertas capacidades, pero hay una versión gratuita que permite la instalación de la máquina virtual. Y ya el que la máquina virtual instalada funcionará con las capacidades que le dé la máquina eh, anfitriona a esa máquina virtual. Entonces, son muy fáciles de instalar. No es que uno dice, no, es que yo tengo que tener un puñal en computación para poder hacer una instalación. No, eso es tan sencillo como podría ser instalarse un paquete Sí, sí. de Office, cualquier cosa. Es hasta más sencillo. Es hasta más sencillo. o Porque Porque sea, exactamente qué hacemos. el VirtualBox, que es el de Oracle, Y el otro es el VM Player, el Virtual Alien Machine Player, Player. No me está acuerdo. el Wineskin también, Sí. Entonces, hay varios, hay eh, claro, las que están en oferta te dan ya la máquina virtual montada, te escogen alguna, ya tienen una virtualización. Ya están, la de, por ejemplo, la de GAN 4, directamente ya viene algo que se descomprime y ya tienen una la máquina virtual. Y esa creo que usa el VM Player. Luego las de Gamos es VirtualBox. Gate puede ser VirtualBox, bien Player. Pero si uno se pone a buscar en internet, uno se da cuenta de que puede haber una versión de una y otra. Pero de estos paquetes de Jamfor, básicamente usan esas dos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es que uno consigue algo, inclusive a veces se puede montar directamente en Windows o en Linux si uno quiere, dependiendo de qué ambiente, o sea, directamente, o sea, no hay que pasar por una máquina virtual. Claro, Eso claro. también existe. Es más, el montaje en Windows es súper sencillo, súper súper No, sencillo. perdón. Sí. Es súper sencillo, o sea, es hasta más sencillo que montar la máquina virtual porque no hay que usar otro software para virtualizar, simplemente, y ahí no es máquina virtual, ahí es con los recursos que tengas. Aquí hay que prefiera tenerlo de esa manera. O sea, Así. está como para que nadie diga, oye, yo no quiero meterme en eso. Sí, 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 sí. Bueno, pero está muy bien. Bueno, pero fíjense, vamos a dejar de todas maneras en la descripción del video la manera de descarga, algunos links directamente para que puedan proceder al tema de las máquinas virtuales. Y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, para continuar con esta secuencia de simulación en la aplicación en nanosimetría. Así que bueno, no se lo pueden perder. Muchísimas, muchísimas gracias y feliz noche a todos. buenas Bueno, noches. feliz noche, hasta luego, hasta el próximo Claro. día.